Amigas, amigos, el profe licenciado aquí con ustedes nuevamente. El día de hoy nos pidieron, a través de un mensaje, que dijéramos o explicáramos de manera breve, que a veces no soy tan breve, los principios que rigen el sistema penal acusatorio en México. Debemos de decir que un principio es una base, es un soporte, es un sustento donde o sobre el cual obviamente descansa y se soporta algo, ¿sí? Los principios en el sistema penal acusatorio, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 5 básicamente. Los podemos identificar o encerrar o aglutinar en el acrónimo PIC, P-I-C. ¿Por qué? Hay un principio que empieza con P, que es el de publicidad. Hay un principio que empieza con I, solamente uno, que es inmediación, no inmediatez. Y la tercera letra, que es la C, hay 3 principios que empiezan con C. Contradicción, continuidad, concentración. Obviamente el orden de los factores aquí no altera el producto. El artículo 20 constitucional nos dice el sistema penal en México, el proceso penal en México será acusatorio y oral. Esto significa que la oralidad básicamente es la forma en que se desarrolla o sustenta parte o mucha parte de nuestro proceso penal. ¿Por qué? Porque siendo realistas, todavía sigue existiendo mucho la escritura en nuestro proceso penal. Entonces la oralidad es básicamente la forma en que se desarrollan nuestros procesos penales, ¿no? La base de desarrollo de nuestros procesos penales. El que sea acusatorio significa que el Ministerio Público es el obligado a demostrar lo que está pretendiendo o acusando a una persona de haber cometido un hecho, y también en algunas excepciones los particulares pueden ejercitar acción penal. Eso en otro momento lo veremos, la acción penal particular o acción penal privada. En este caso, entonces, tenemos 5 principios fundamentales del sistema penal acusatorio: publicidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad. No todos son nuevos en nuestro derecho penal mexicano y lo vamos a ver por qué y qué significa cada uno de ellos. Los 5 tienen en un momento determinado excepciones, es decir, pueden no aplicarse este principio en algunos supuestos. Empecemos por el de la P, publicidad. ¿Qué significa? Pues que las audiencias son públicas, que puede entrar cualquier gente a ver cómo se desarrolla una parte del proceso penal, ¿no? O una audiencia dentro del proceso penal. Se supone que los ciudadanos podemos ir a ver cómo se desempeña el Ministerio Público, cómo se desempeñan los defensores, ya sea públicos o particulares, y obviamente también cómo se desempeña el juzgador. Este principio no es nuevo en nuestro sistema penal. ¿Por qué? Porque en el sistema anterior ya existía. También los ciudadanos podíamos acudir a los juzgados a presenciar el desahogo de alguna prueba. E incluso podríamos decir que como ejemplo tenemos esa película que se filmó hace muchos años, Presunto Culpable. Pudo ser grabada justamente porque las audiencias eran públicas. El que no acudiéramos, pues esa era otra historia, ¿verdad? Este principio de publicidad es obviamente importante porque a través de este principio también se supone que debe de existir una mayor transparencia para la sociedad y obviamente que la gente que esté involucrada se entere de lo que sucede, ¿no? Se supone que tenemos a través del principio de publicidad un control de los actos que desempeñan las entidades gubernamentales, Ministerio Público, juzgador. Todas las audiencias deben de ser públicas. Yo les decía, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando se trata sobre todo de delitos sexuales, pues únicamente pueden estar presentes las partes involucradas, ¿no? Cuando se trata a lo mejor de algún delito de secuestro, cuando se corre riesgo por la seguridad, cuando se trata de asuntos de menores, e incluso hay partes de una audiencia donde a lo mejor se elimina la publicidad, se decreta de manera privada y luego continúa de manera pública.
Sucede mucho, por ejemplo, en los casos de homicidio, cuando en la audiencia de juicio oral se van a presentar fotografías para que algún médico reconozca el proceso de necropsia que hizo, y en esa parte pues obviamente son imágenes fuertes que pueden causar algún sentimiento, y en muchas ocasiones se solicita que en esa parte se decrete privada la audiencia, ¿no? Y se puede decretar y luego ya continuar de manera pública. Reiteramos, este principio no es nuevo en nuestro proceso penal. ¿Cuáles son parte de las ventajas de la publicidad? Pues se supone que debe de permitir un control desde el punto de vista de la sociedad hacia la administración de justicia. Con la publicidad se supone que disminuye la cuestión de la corrupción. ¿Por qué? Porque inicia la audiencia, inicia lo que se vaya a tratar, se termina la audiencia y pues ya no puedes ver al juez de manera particular fuera de la audiencia, ¿no? Y además ya inició, ya decidió y se acabó. Se supone que legitima también la justicia ante la sociedad. Se busca facilitar el acceso de toda la sociedad que se quiera involucrar en el ámbito de la justicia. Lo cierto es que en la práctica muy pocas personas vamos a las audiencias en materia penal. Y también esta publicidad permite como enviar un mensaje a la ciudadanía de cómo se está decidiendo en materia penal en algún asunto en particular, ¿no? Ya tenemos el principio de publicidad, vamos con el de inmediación. Reitero, no inmediatez, es inmediación. Y la inmediación significa que las partes involucradas, juez, ministerio público, asesor jurídico, víctima, ofendido, imputado, defensa, de manera inmediata, de manera directa, están conociendo lo que se desarrolla en una audiencia dentro del proceso penal. Indispensablemente se necesita la presencia del juzgador, obviamente, del Ministerio Público, del imputado y del defensor. La víctima puede o no acudir, el asesor jurídico también puede, en su caso, o no acudir. Se supone que de inmediación, como conoces de manera directa, el juez va captando todo lo que se va desarrollando en la audiencia y tiene mayores elementos para decidir, ¿sí? A diferencia de que en el sistema anterior, pues obviamente todo era escrito y dependiendo de cómo lo leyera y lo entendiera el juez, pues resolvía. ¿Este principio de inmediación es nuevo en nuestro sistema penal? No. ¿Por qué? Porque en el sistema anterior también existía, ¿sí? Entonces no lo podemos dar por nuevo. El siguiente principio, concentración. No se trata de que estés bien concentrado en lo que está sucediendo, que obviamente es indispensable, pero la concentración se refiere a que se lleven los mayores actos posibles en las menores audiencias posibles. Concentrar todo lo que se pueda en un solo momento. Uno de los grandes ejemplos de este principio de concentración es la audiencia inicial, donde ya decíamos se hace la calificación de la detención, se hace la imputación, hay puntos aclaratorios si es que existen, se solicita la vinculación a proceso, puede haber duplicidad del término, se puede ofertar y desahogar datos de prueba, se llega a las medidas cautelares y obviamente el plazo de cierre de investigación en caso de que haya quedado vinculado a proceso. Todo eso se desarrolla en una sola audiencia. Cierto es que la audiencia inicial puede pasar de un día a reanudarse en 6 días, ¿sí? Pero no significa que se haya cerrado la audiencia, solamente se le pone pausa y se continúa, que ese es justamente otro de los principios que vamos a ver. En el de concentración, parte de las ventajas es que favorece, aparte de la publicidad, que se obtenga la mayor información para poder llegar a una resolución, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí el principio de concentración. Este principio yo creo que sí es el que es nuevo dentro de nuestro sistema penal, porque antes no había esa concentración de actos, ¿no? Y tardábamos mucho más tiempo en el desarrollo de un proceso penal. Entonces podemos decir que el principio de concentración sí es nuevo en nuestro sistema penal. Tenemos el siguiente, principio de contradicción. Básicamente es el derecho que yo tengo como parte a contestar el argumento de mi contraparte, ¿sí?
tengo el derecho a ofrecer pruebas para restar la credibilidad o contrarrestar lo que dice mi contraparte y para, en todo caso, demostrar la versión que yo tengo en particular. Este principio de contradicción nos permite justamente el derecho de contrainterrogar a los testigos de mi contraparte, al igual que mi contraparte puede contrainterrogar a los testigos y peritos que yo ofrezca, ¿no? También atendiendo a este principio de contradicción, yo tengo el derecho de objetar algunas preguntas que considere que no están bien hechas de mi contraparte, así como mi contraparte puede objetar preguntas que yo no esté haciendo de acuerdo a los lineamientos y las reglas que establece el Código Nacional. ¿Este principio de contradicción es nuevo? Tampoco. Este tampoco es nuevo. En nuestro sistema anterior también se tenía. Al Ministerio Público se le daba vista de algo y luego se le daba vista al defensor. En el desahogo de una prueba testimonial, si lo había ofrecido el Ministerio Público, preguntaba el Ministerio Público y luego podía preguntarle a la defensa. Entonces, este principio tampoco es nuevo, ¿sí? Parte de las ventajas que tiene este principio es que se produce una mayor y mejor información de mejor calidad, garantiza una mejor decisión y obviamente también contribuye a dificultar actos de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo se desahoga en ese momento, atendiendo al principio de inmediación y publicidad, pues todo se conoce. Y finalmente tenemos el principio de continuidad. ¿Qué es esto? Las audiencias se deben de llevar a cabo de forma continua, sucesiva, secuencial. Hay casos excepcionales. ¿Por qué? Como la audiencia inicial, donde decíamos se puede solicitar la duplicidad del término constitucional y se va a poner pausa por 2, 3, 4, 5, hasta 6 días, ¿sí? En una audiencia de juicio oral, puede ser que alguna persona se enfermó de COVID, por ejemplo, y se puede llegar a suspender hasta por 10 días de audiencia y volver a continuar. Entonces tiene obviamente sus excepciones, pero se busca que sea una audiencia de juicio, por ejemplo, un día tras otro, hasta que se llegue al término. En algunos estados verdaderamente no se respeta. Tenemos como muestra, por ejemplo, esa miniserie de Duda Razonable, como mencionan que el juicio empezó en febrero y terminó hasta septiembre. Obviamente se pierde mucha información y no se logra tener calidad en el desahogo de las pruebas y obviamente en lo que tiene que resolver el juzgador, ¿no? En Guanajuato, por ejemplo, sí se respeta mucho esa continuidad en las audiencias de juicio. Pueden durar 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, pero el Tribunal de Juicio Oral o el juez que corresponda no atiende otros asuntos justamente para poder obtener esa información y poder llegar a una resolución adecuada, ¿no? De acuerdo a la justicia y obviamente de acuerdo a su parecer y su criterio, de todos modos, de manera particular. Este principio de continuidad es nuevo en el sistema penal. También, yo creo que básicamente son 2 principios los que tenemos novedosos en nuestro sistema penal: concentración y continuidad, ¿sí? Porque la inmediación ya existía, la publicidad ya existía y la contradicción ya existía, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esos 5 principios elementales de nuestro sistema penal acusatorio en México. Esperemos que les haya servido. Ya saben, cualquier duda, comentario, algún tema que quieran que podamos abordar, con todo gusto estamos a la orden. Mándenos un correo, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales. El profe licenciado a la orden. Nos vemos en la próxima.